rectas de altura a una escala determinada y todo lo que ustedes quieran, todas, lo que estoy dando a entender que todas estas rectas, estoy dándole la simbología, todas estas rectas tienen una cota 10. Si a cierta pendiente o con cierta pendiente, a una escala de la cual estamos hablando, yo llego y dibujo, unas paralelas a ellas, lógicamente digo, miren, esta H son 12 a una distancia determinada, ¿de acuerdo? Y a la misma hago otra, y sucesivamente voy colocando y podría ser incluso una más pequeñita aquí con la misma pendiente. ¿Cómo lo entenderían ustedes? Lo entenderían fácilmente, ¿verdad? Son una serie de elementos que tienen diferentes cotas que van aumentando y va subiendo, y si hacemos un perfil de eso, podemos establecer un datum, un nivel de referencia, muchachita, ¿cierto? Más o menos 0, y en función a eso trabajar, llevarme las alturas a la escala respectiva y a la misma escala con la cual estamos trabajando vamos subiendo de 2 en 2. Me voy al baño y la H2. Ahora ahí está tu calculadora. La H14. Bueno, vamos a... Lo que quiero es que me entiendan lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense ustedes que vamos ascendiendo de este lado y vamos ascendiendo de este lado. Entonces podríamos decir que este elemento es todo este elemento como una torta rectangular. Pero ya sabemos que en la naturaleza eso realmente, los egipcios hicieron ese tipo de pirámides, los mayas también, los incas, los aztecas, no, los incas no. Los aztecas y los mayas hicieron pirámides como egipcios. Podríamos decir que es una pirámide, si son rectas, hechos por el hombre, pero si son elementos curvos, yo podría decir, ah no, pero eso más bien parece un cerrito, pues, por decirlo, un montículo. Entonces fíjense ustedes que si hacemos esto, el perfil realmente entonces tendría que ir obligatoriamente algo como esto, y aquí subir un poquito, porque la naturaleza nos indica que no hay elementos rectos totalmente. No es como un tepuy, por ejemplo. El tepuy más o menos es una meseta, pero siempre tiene su... no es una recta exacta, por decirlo
recta limpia, por decirlo de una manera. Entonces, esto que nosotros estamos representando, para poder entenderlo de la naturaleza, es lo que llamamos curvas de nivel. ¿Y cómo establecemos para representar un elemento natural en una lámina? Tenemos que adaptarnos a la curvatura, pero con ciertas y determinadas condiciones. Estas distancias representan la pendiente de subida de cada una de las diferentes alturas a las cuales estamos tomando referencia para dar o obtener una información de un elemento natural en un principio. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Sí lo entendemos bien? Entonces fíjense ustedes que nosotros, en general, nosotros asumimos una carrera en la cual nos convertimos, que es una de las cuestiones que debe ser a la mayor conciencia posible, en modificadores del elemento natural. Fíjense ustedes que uno muchas veces dice, no, hay que limpiar un terreno para hacer un estacionamiento, un estadio, una casa, lo que sea. Hay que desmalezar. ¿Ustedes tienen idea de cuánto pudo haber tardado la naturaleza en darle una configuración a un terreno? Millones de años. Y nosotros en un 2×3 modificamos. Alteramos totalmente un terreno que tiene unos cuantos años consolidado de una manera. Entonces debemos tener conciencia suficiente para que esa modificación, que ya sabemos que va a alterar la parte natural, pero que no modifique de manera significativa y negativa un sitio. Y ahí entra en juego la gran discusión y el grave problema de los profesionales de esta área, de nosotros en general, de todo, porque no me puedo excluir, somos modificadores y a veces no solamente modificadores, sino afectadores de la vida. Y ejemplos los hemos hablado mucho. Aquí hablamos de la tragedia del Limón, no sé si se recuerdan, eso fue hace muchos años, pero sí, en vez de ir ascendiendo los números, van descendiendo. La misma representación, algo muy parecido, pero los números van descendiendo. En vez de ser 10, 12, va 10, 8, 6, 4, 3, 2. Es no necesariamente una depresión. Es algo que va hacia abajo. Entonces, en vez de ser 100, sería algo como esto. Entonces, algo que va es una depresión. No podemos decir que es un pozo porque no sabemos si está lleno de agua o no. Ya eso es otra cosa. Ya ahí podríamos hablar de bueno, cuando llueva, si hace una casita que se va a inundar. Pero también se puede representar una depresión. Hay algo importante, las curvas de nivel no se cortan entre sí. ¿Ok? Y siempre, oigan bien lo que les voy a decir, siempre cierran. Y ustedes dirán, no, pero es que hay unas curvas de nivel que yo veo que van de una página y pasan para la otra. No se cierran, no se cortan, no completan el circuito. Es porque la escala y la dimensión de esa cota a esa misma altura es tan grande que no la vamos a poder cubrir. Pero siempre las curvas se van a cerrar. Ya ustedes se van a acordar de mí en topografía que cuando les pidan calcular y que la curva debe cerrar, quiere decir que
continúe o complete el circuito. No se van a cortar nunca entre ellas, ¿ok? Y es lógico, si yo tengo una que tiene una cota 10 con la otra que tiene cota 8, nunca se van a cortar. Que en proyección se puedan ver cruzadas es otra cosa. Es posible, cuidado, es posible que, por ejemplo, esta de cota 8 o de cota 10 esté aquí y que la de cota 8 o 12 vaya por aquí. O sea que allá. Y entonces, al verla desde arriba, esta, que es más bajita, la vea más allá y que haya un pequeño cruce, no corte. Ahí. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ellas lógicamente no se van a cortar nunca. Si yo tengo una curva de cota 10 con una curva de cota 12, nunca se van a cortar porque tienen cotas constantes. ¿De acuerdo? Entonces las rectas igual que las rectas se cruzarán y yo las veré ese punto aparentemente común entre ellas. ¿De acuerdo? Pero no se van a cortar jamás. Y es lógico pensarlo porque si yo tengo una de una cota mayor que la otra, si tienen cotas constantes nunca se van. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué otra cosa de información que les iba a dar? Ok, estamos hablando de que nosotros somos modificadores, ¿verdad? Y que debemos estar conscientes en esa, o cómo va a ser esa modificación. Las modificaciones que nosotros vamos a plantear van a ser básicamente de dos tipos. Una, cuando yo quiero hacer algo, entre comillas, totalmente plano, lo que se llama una explanada. Eso puede servir para un estacionamiento, una edificación, y una edificación puede ser un elemento deportivo, un elemento de exhibición, cualquier cosa. ¿Okay? Por cierto, si quieren me esperan en un ratito después que terminemos de hablar ahorita, les busco unas maquetas que se hicieron. Un pelón loco las hizo hace mucho tiempo por ahí, pero estas las tengo como un modelo para que vean las modificaciones que se pueden hacer. Entonces, esas modificaciones pueden ser una, lo que se llama en explanada, para colocar algo plano, que puede ser limitado o puede ser muy grande. Pueden ser esas explanadas en escalón, significa que yo puedo hacer modificaciones escalonadas, pero esas partes cada una van a ser en plano. Y la otra modificación que hacemos también es una modificación en pendiente. Cuando hago una modificación en pendiente voy a estar manejando 2 o 3 pendientes. Una, que son las del terreno, y la otra de la pendiente del elemento que estoy modificando. ¿Qué significa eso? Que hacemos esas modificaciones para carreteras, vías, caminos, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo así muy esquemáticamente en perfil, para que vean. Fíjense ustedes que si yo tengo un elemento inclinado y digo, mire, yo quiero hacer una explanada a tal nivel, a nivel más o menos 10, por ejemplo. Yo que quiero hacer una modificación que vaya de aquí hasta aquí, modificando un terreno que tenga esas características. Lógicamente entonces tendré que hacer lo que se llama un corte y un relleno. Y vuelvo y les repito, fíjense ustedes que estamos haciendo modificación, estamos alterando un terreno. Este terreno, en un principio, tiene una pendiente, y una pendiente natural, una pendiente que él soporta, que no se va a derrumbar si llueve o no llueve, pase lo que pase, ¿ok? Y que se vuelve un derrumbe activo cuando yo lo altero. Entonces fíjense ustedes, si yo digo que quiero hacer una explanada aquí,
Ah, pues de una vez tengo que pensar, pero bueno, si eso es así, este pedazo por lo menos, de aquí hasta aquí, este nivel, que es 10, tengo que volarlo, tengo que rasparlo. Ahí tendría que hacer lo que se llama un corte. Y tengo que pensar qué pendiente voy a darle de aquí para allá a este terreno. Y ahí entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, que el terreno mío llegue solamente hasta aquí. Entonces, si voy a modificar, yo no puedo alterar esto porque es de otro señor. Ahí entonces tendría que hacer algo en este espacio, como un muro de contención, etcétera, etcétera. Calcular qué hacer, cómo sostener este muro, si voy a colocarlo en forma de L para que él soporte ese terreno que está hacia allá, porque no me puedo meter para acá porque este espacio es de él. Ahora, si no es así, yo podría entonces darle una pendiente que el terreno soporte de tal manera que el espacio quede más libre. Lógicamente tendría que cortar también este espacio. Si eso es así de aquel lado, de este lado está sucediendo algo muy parecido a aquel, pero todo lo contrario. Entonces, todo este espacio Tiene que rellenarlo. habría que rellenarlo, porque si no, esto se va a quebrar. Sí. La gravedad es algo, una ley natural, y no es la que crearon los adicos y copellanos corruptos, como dijo un concejal por allí hace tiempo. Que esa era una ley que la habían aprobado los adicos y copellanos corruptos y que había que derogarla, la ley de gravedad.